Son las 7 de la mañana con 38 minutos en el tiempo del centro de la República. Tengo en la línea telefónica a Juan Carlos Mendoza Sánchez, quien es el nuevo director ejecutivo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días. Un privilegio, es la primer contacto que tengo con un medio mexicano de la fecha en que fui nombrado. Quisiera nomás hay una pequeña corrección fatal, si me lo permite. Sí, claro. En realidad mi nombramiento es de director del Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Existe también un director ejecutivo que tradicionalmente había sido esa posición ocupada por muchos miembros del Servicio Exterior. La de director es la primera vez que se le asigna a un miembro del Servicio Exterior y estoy muy honrado de que esa distinción haya caído en mi persona. Pues muchas felicidades y muchas gracias por la aclaración. Bueno, ¿cuáles serán las prioridades en esta encomienda como director del Instituto Mexicano de los Mexicanos en el Exterior? Bueno, mira, aquí es muy importante este asunto porque no teníamos ya mucho tiempo. Como todo el mundo lo sabe, aquí hay una situación migratoria que es nueva, que es difícil para los mexicanos y lo que tenemos que centrarnos es en sacarle jugo a las cosas que ya existen. No va a haber tiempo para grandes proyectos, para crear o desarrollar cuestiones realmente significativamente diferentes. Nos vamos a centrar en aprovechar lo que ya existe. Hay programas que son muy exitosos. Yo fui desde la fundación director adjunto del instituto y ahí se crearon varios programas muy importantes que hoy realmente tienen un impacto muy directo en el nivel de vida de los mexicanos, como los programas de salud preventiva, como los programas de educación, como los programas de todo lo que es el asesoramiento financiero. Viene ahora la semana financiera. Todos estos elementos que son muy importantes en la vida diaria de los mexicanos son los que vamos a fortalecer. Hay muchas redes de mexicanos en Estados Unidos. El gran problema es que están desconectadas, Pascal. Ese es otro reto que tenemos que hacer, conectarlos. Hoy tenemos nosotros aproximadamente 12 millones de mexicanos en Estados Unidos y por primera vez es una ecuación diferente porque poquito más de la mitad resolvieron ya su situación migratoria, es decir, que son residentes o que son ciudadanos. Esa situación no la teníamos antes en las 4 décadas de la migración masiva de mexicanos, no la tuvimos cuando se negoció el Tratado de Libre Comercio, y entonces tenemos que hacer claramente una estrategia de 2 vías, una para atender a los mexicanos más vulnerables y otra para aprovechar también las capacidades y la diplomacia pública que nos van a ayudar todos los mexicanos que son exitosos y que tienen una interacción todos los días de este lado de la frontera con las audiencias norteamericanas, porque la percepción sobre México, pues acá desafortunadamente no es muy buena. Bueno, sí, entonces fue muy útil la reforma constitucional que permitió a muchísimos mexicanos que viven fuera del país a recuperar su nacionalidad mexicana y a poder volverse ciudadanos estadounidenses sin temor de perder la mexicana. Nos dices que 6 millones de los 12 que viven en Estados Unidos tienen regularizada su situación migratoria, ya sea a través de un proceso de nacionalización o habiendo obtenido su residencia legal en el país. Así es, mira, es una cuestión para nosotros muy importante. Otro de los elementos que tenemos que darle mucha agilidad en lo que nos queda es atender de esos mexicanos que son residentes, animarlos a pasar al paso de la naturalización. De acuerdo a las cifras, yo me reuní la semana pasada con gente del Pew Hispanic Center aquí en Washington, y ellos tienen 3.4 millones de mexicanos que son elegibles según ellos. Hay otras fuentes que dan 3, pero estamos hablando de muchos mexicanos que pudieran ser elegibles para avanzar a la ciudadanía, para resolver su estatus para siempre, y no lo han hecho. Y entonces tenemos que encontrar bien las causas y apoyar a esa enorme masa para que realmente ya resuelvan de una vez por todas su estancia en este país, en beneficio de ellos, en beneficio de la relación bilateral. Lo que le conviene a Estados Unidos, en este caso con ellos, pues va a tener un impacto muy importante en México, y es otro de los programas en los que vamos a estar muy focalizados, Pascal. En estos momentos, la principal estrategia del Estado mexicano es, por lo que entiendo, la defensa legal de los mexicanos, de los connacionales en Estados Unidos a través de los consulados de México. ¿De qué forma estará involucrado el instituto en esta tarea? Mira, tenemos que hacer muchas sinergias y mucha coordinación. El viernes pasado
Yo todavía estoy en Washington porque soy miembro del Servicio Exterior, ya estoy nombrado porque estoy esperando ya mi orden de traslado para poder viajar a la Ciudad de México. Sigo actuando todavía en función de cónsul de México en Washington y como tal, pues el viernes me tocó lanzar junto con mis otros 49 compañeros cónsules los centros de defensoría. Hicimos aquí una presentación que estuvo muy concurrida por la prensa, por todos los aliados estratégicos, y ahí es muy importante hacer esa sinergia y esa coordinación de los recursos de lo que eran los departamentos de protección y de lo que son la orientación de estos centros de defensoría con las actividades comunitarias, porque la verdad es que se está complicando un poco el panorama para los mexicanos y para los migrantes en general en Estados Unidos, pero la mayoría de ellos son gente trabajadora, hacen contribuciones, se van a quedar aquí muchos de ellos, la mayoría quiere quedarse por supuesto, y entonces tenemos que tener ahí una estrategia doble, también dual, apoyar en la orientación jurídica para que puedan defenderse, para que estén integrados de qué son la situación, de lo que pueden enfrentar, pero al mismo tiempo seguir apoyándolos en su vida cotidiana, Sí. y para eso son los programas del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, ¿sí? Sobre todo lo que viene en los siguientes días. Vamos a empujar en los consulados la consolidación de las ventanillas de asesoría financiera, porque todo esto, hay un porcentaje muy importante de mexicanos que están fuera de los servicios bancarios y eso tenemos que resolverlo también. Pues muy bien, Juan Carlos, enhorabuena por el nombramiento como director del IME y mucho éxito en esta labor. Ojalá podamos mantener comunicación, porque creo que va a ser muy importante la labor del instituto en los próximos meses. Y muchas gracias por esta primera entrevista. Muchas gracias por permitirme dirigir al auditorio y muchas felicidades a las mujeres en su día. Gracias, Juan Carlos. Juan Carlos Hasta luego. Mendoza Sánchez, el nuevo director del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, la primera entrevista que da luego de su nombramiento.